Hari Hari Haribol, Bhagavad Gita tal como es, traducción de Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, capítulo 2, texto 61. Aquel que restringe los sentidos, manteniéndolos totalmente bajo el control y fija su conciencia en mí, es conocido como un hombre de inteligencia estable. Al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos. De ese apego nace la lujuria y de la lujuria surge la ira. De la ira surge la ilusión completa y de la ilusión la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia, y al perder la inteligencia uno cae nuevamente al charco de la existencia material. Estos textos son muy importantes. Aquí podemos ver que Krishna dice que aquella persona que controla su sentido es de inteligencia estable. Recordemos que nosotros en la cabeza, aunque hay personas que piensan que en la cabeza solamente hay una voz que suena igual a la voz nuestra, hay varias voces con el mismo sonido. Es la voz de la inteligencia, es la voz de la mente, es la voz de la conciencia, o sea, nosotros mismos. Entonces hay tres voces con el mismo sonido. La inteligencia tiene la tendencia a discernir. La mente piensa, siente y desea. Y el ser, uno, yo, soy observador. Entonces, la idea de este proyecto de Krishna es que nosotros ubiquemos la inteligencia con la información que Él está dando, para que nosotros podamos guiar a los sentidos. Él da un ejemplo muy interesante, o se da un ejemplo muy interesante aquí en el Bhagavad Gita, donde dice que hay un carruaje con 5 caballos. Los 5 caballos son los 5 sentidos. El carruaje o la carreta es el cuerpo. La rienda es la mente. La inteligencia el conductor. Y uno, el yo, el ser, la jiva, el atma, es el pasajero. Krishna está recomendando que lo ubiquemos a él como el conductor, o sea, la inteligencia. Él nos instruye. Nosotros procesamos la información, la aplicamos y vemos la calidad de vida que se desarrolla al procesar esa información y ver cómo nosotros podemos controlar los sentidos. La idea de Krishna es que no es que nos vamos a encerrar sin poder ver, ni oír, ni hablar, ni paladear, etc. La idea es que utilicemos los sentidos en nuestra posición real y constitucional, que es de servicio hacia su persona. Todos somos sirvientes, queramos o no queramos aceptarlo, somos sirvientes. Es nuestra eterna ocupación. En sánscrito se le llama dharma, la palabra ocupación, o también dharma significa religión. Pero aquí la podemos aplicar como ocupación, dharma. ¿Cuál es nuestra eterna ocupación? Sirviente. Todos somos sirvientes. Hasta el mandatario de una nación es sirviente de la nación o de su familia. El propietario de una empresa también. Siempre estamos al servicio de alguien, ya sea nuestra familia, del Estado o de Dios. Y aquí la recomendación de Krishna es que todas las actividades que ejecutemos las hagamos al servicio de Él, para que nosotros nos conectemos con Él. Si la mano comienza a decir que yo puedo sobrevivir sin el estómago, y la cabeza se le ocurre entonces también, y los brazos y las piernas ya hacen una protesta, y de ahí vienen y hacen una huelga y no suplen de alimento al estómago, realmente están
fuera de la realidad de su existencia. Si no suplen al estómago, entonces no podrán ser alimentados. Si no servimos al Señor Supremo, no podemos vivir una vida plena y satisfactoria. Aquí Krishna está explicando que al contemplar los objetos de los sentidos surge la lujuria. La traducción de la palabra kama en sánscrito es lujuria, pero significa buscar placer de los sentidos. O sea, yo puedo contemplar un dulce, un queque, una fruta, y eso es gratificación de los sentidos. O una mujer, o lo que yo quiera, o un sonido musical. Entonces, cuando uno contempla los objetos de los sentidos, surge apego por ellos. Entonces aquí se da un ejemplo, vamos a decir que el ejemplo más fuerte es la atracción hacia el sexo opuesto. Bueno, hay personas que tienen atracción hacia el mismo sexo, el mismo género, aunque la palabra género tiene muchos significados, pero bueno, ya entendemos esto. El asunto es que nos sentimos atraídos sexualmente hacia una persona. Y los sentidos se activan porque el sexo es la raíz de la complacencia de los sentidos. Ese es el centro. Digamos que nuestro cuerpo sea como un árbol o una planta. Y la raíz de la gratificación de los sentidos es el sexo. Y de ahí viene la satisfacción de los otros sentidos que son como si fueran ramas, ramillas y hojas. Bueno, entonces resulta ser que uno contempla los objetos de los sentidos, digamos, uno contempla una mujer y siente atracción por ella, deseo de disfrutarla. Pero si esa mujer lo complace temporalmente a uno o simplemente no le hace caso a uno, surge la ira. La ira es la manifestación del deseo frustrado. Es una de las cosas que manifiesta la ira cuando el deseo es frustrado. Él dice, al contemplar los objetos de los sentidos surge apego por ello. Del apego viene la lujuria. De la lujuria viene la ira. De la ira la confusión de la memoria. Usted sabe, cuando uno está iracundo no piensa bien, solo actúa. Y muchas veces de una manera insensata. Y de la ira, que viene la confusión de la memoria, viene la destrucción del estado de conciencia. Uno puede cometer graves faltas cuando está en ira. Muy graves, hasta llegar al punto de asesinar, porque no se complacieron los sentidos. Entonces aquí Krishna nos está diciendo que tengamos cuidado con la contemplación de los objetos de los sentidos, que tengamos cuidado con el manejo y control de los sentidos. Y para ello nos recomienda que estemos conscientes de su existencia. Nosotros en particular practicamos adorando una foto del Señor Supremo, una estatua, etc., con la idea de practicar el servicio hacia el Señor Supremo. Algunas personas le llaman esto idolatría, pero no es idolatría, es una práctica. Oigan, cuando usted está en su oficina o tiene un álbum de fotos, tiene la foto de su familia, eso le ayuda a contemplar al objeto que usted ama a través de la foto y recordarlo. Igual pasa con el Señor Supremo. La idea es que nosotros sirvamos al Señor Supremo y practiquemos. Y lógicamente que como el Señor Supremo es omnipenetrante, omnisciente, y Él está y no está donde Él quiera, Él se va a presentar en esa foto o en esa escultura, por el bhakti o amor o devoción que tenemos. Bhakti es devoción, traducido en español, y prem es amor. Así que por el amor y la devoción que manifestamos ante Él, Él se manifiesta porque Él está en todas partes. Esa es la idea fundamental
Y miren, yo uso la palabra fundamental en todas las presentaciones que he hecho, porque he estado hablando de cosas fundamentales o básicas que tienen como principio el que nosotros mejoremos nuestra existencia y podamos desarrollarnos a tal punto que podamos ser plenamente felices. Yo siempre me pregunto, ¿cómo será una felicidad incrementante, constante e incrementante? En este mundo uno experimenta felicidad un ratito y sufrimiento en otro. Por eso Krishna dice, no te apegues al condicionamiento de la felicidad y el sufrimiento del mundo material. Busca derivar felicidad constante y que las cosas externas funcionen dentro del parámetro de la dualidad material. Pero tú sé ecuánime y experimenta el yo y experimenta el placer superior en contacto con mi naturaleza trascendental o espiritual. Krishna nos está diciendo que este mundo material es de su creación, pero nosotros somos parte directa de él y que no tenemos nada que ver con la naturaleza material. Y que estamos simplemente en función de las actividades de la naturaleza material por el deseo de disfrutar de algo que no nos va a dar pleno disfrute. Nuestro Guru Maharaj Srila Prabhupada dice, masticar lo masticado. Imagínense que agarramos un pedazo de caña de azúcar y lo masticamos y lo dejamos hasta el cabazo. Y después lo dejamos por ahí para masticarlo de nuevo. O un chicle, que le quitamos todo el dulce. Y eso es masticar lo masticado. Pero imagínense que pudiéramos estar masticando algo que siempre es placentero, siempre es placentero, siempre es placentero. Y por eso se nos recomienda el canto del Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, gloria al Paramparam, gloria a Siguru Goranga, Haribol.